Muy buenos días, niños de tercer grado A, B y C. Continuando con nuestro curso de comunicación integral, el campo temático es el núcleo del sujeto, competencia. Lee diversos tipos de texto escritos en su lengua materna. El propósito, escribe y lee oraciones reconociendo el núcleo del sujeto, niños. Vamos a hablar del núcleo del sujeto. Continuamos. Recordemos primeramente, niños, las partes de una oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Veamos. Ya ustedes lo deben de recordar, ¿no? El sujeto es una de las partes de la oración y el predicado es la otra parte de la oración. Veamos qué es el sujeto. El sujeto es la persona, animal, cosa o lugar de quien se habla en la oración. En el sujeto, para reconocer el sujeto en la oración, se hace la pregunta ¿quién? ¿Ya? Para reconocer el sujeto. Veamos qué es el predicado. Es lo que se dice del sujeto. El predicado es lo que se va a hablar del sujeto, niños. Veamos cómo se reconoce, haciendo la pregunta ¿qué hizo o cómo lo hizo? ¿No? Dependiendo la oración, haciendo esas preguntas para reconocer. Veamos un ejemplo, niños. Ahí dice, Luis ganó el concurso de matemática. ¿Cómo reconocemos el sujeto? Haciendo la pregunta ¿quién? ¿Quién ganó el concurso de matemática? Luis. Por eso es que ahí están con color rojo, porque ese es el sujeto. ¿Y cómo reconocemos el predicado? Haciendo la pregunta ¿qué hizo? Por eso ahí el ejemplo dice, Luis ganó el concurso de matemática. ¿Qué hizo Luis? Ganó el concurso de matemática, ¿no? Ese es el predicado. Y el sujeto es Luis. Continuamos. El núcleo del sujeto. ¿Qué es el núcleo del sujeto, niños? Es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo o un pronombre. Veamos ejemplo. Ahí dice ejemplo del núcleo del sujeto con un sustantivo. A ver, el ejemplo es, mis abuelitos vendrán a casa, ¿no? Ahí vemos el núcleo del sujeto con un sustantivo. El sustantivo es abuelito. Y el núcleo del sujeto también es abuelito y está en rojo. ¿Ya? Así reconocemos el núcleo del sujeto porque es un sustantivo. Ahora veamos el ejemplo con un pronombre. Ejemplo del núcleo del sustantivo con un pronombre. Ella ganó una medalla en natación. ¿Cómo reconocemos el sujeto? Haciendo la pregunta. ¿Quién ganó una medalla de natación? Ella. Ella es el pronombre y también es el núcleo del sujeto, ¿no? También es el núcleo del sujeto. Por eso es que ahí lo vemos con color rojo. ¿Ya, chicos? Los que están con color rojo en las dos oraciones son núcleos del sujeto. Uno es en sustantivo y el otro es pronombre. Continuemos. Clasificación del sujeto. El sujeto puede tener un núcleo o más de uno, niños. De ahí que se clasifica en sujeto simple y sujeto compuesto. Veamos sujeto simple. El sujeto simple es el que tiene un solo núcleo, niños. Uno solo. Ese es el sujeto simple. Veamos un ejemplo.
Una mascota es una gran compañía. Ahí vemos que el núcleo del sujeto es mascota, un solo núcleo. Veamos el sujeto compuesto. Sujeto compuesto es el que tiene más de un núcleo, o sea, puede tener 2 o 3 núcleos, niños. A ver, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Ahí tenemos el ejemplo. Antonio, Pedro y Mario juegan fútbol. Como ven ustedes ahí, ¿no? Antonio, Pedro y Mario es el sujeto. Y entonces también viene a ser el núcleo del sujeto compuesto, porque hay más de 2 núcleos, hay más de 1 y más de 2. En este caso hay 3 núcleos, por eso se le llama sujeto compuesto. Y cuando hay un solo núcleo, se le llama sujeto simple. ¿Ya, niños? Recuerden siempre eso. Sigamos. Ejemplos de reconocimiento del núcleo de una o en una oración. Ya, vamos a ver unos ejemplos de reconocimiento del núcleo del sujeto en una oración. Veamos el primer ejemplo, dice, María compró ayer un regalo. Allí vemos el núcleo es María. Es un sujeto simple porque tiene un solo núcleo. Sigamos, Luis y Julio juegan básquetbol. Luis, Julio son el núcleo del sujeto y es un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de un núcleo, o sea, acá tiene 2 núcleos, ¿ya? Es sujeto compuesto. Continuamos. Ella ganó una medalla en natación. Ella es el núcleo del sujeto y está en rojo, o sea, es un sujeto simple porque tiene un solo núcleo. El siguiente ejemplo dice, mis tíos y mis primos se irán de vacaciones. Ahí vemos 2 núcleos, niños, o sea que es un sujeto compuesto, sujeto compuesto, niños. Veamos otro ejemplo. Raúl juega con su carrito. Vemos ahí que tiene un solo núcleo, Raúl. Raúl es el sujeto y también es el núcleo del sujeto, un solo núcleo, o sea, el sujeto simple. Veamos, mi amigo y yo nadamos en la playa. Mi amigo, yo, o sea, amigo y yo es el sujeto. Y como hay 2 núcleos, es sujeto compuesto. Sigamos. Él se baña en la piscina. Ahí vemos que el sujeto es él, que está de color rojo, y también es el núcleo del sujeto. Este es un sujeto simple, porque tiene un solo núcleo. A ver, veamos el último ejemplo. Jorge, Juan y Pedro visitarán el Cusco. Ahí vemos que es un sujeto compuesto porque tiene 3 núcleos. Tiene más de un solo núcleo, tiene 3 núcleos, niños. Así es que es un sujeto compuesto. Bueno, niños, esto ha sido la clase de hoy día del núcleo del sujeto, clasificación del sujeto. ¿Ya? Entonces, niños, hasta la próxima clase. Que Dios los bendiga. Bye, niños.